Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al episodio número 32 de la tercera temporada, episodio aniversario. Hemos cumplido el lunes 15, 2 años. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos de festejo. Estamos de festejo, así es, 2 años ya haciendo esto de manera pública, si se quiere. Habíamos arrancado de hacer algunas pruebas al inicio del año 2023 y finalmente salimos a publicar episodios en Spotify luego de lo que fueron las elecciones de las PASO. De hecho, ese es el primer episodio que se llama Un mes de las PASO, Así es. como un momento de análisis y reflexión de los números que habían dejado aquellas elecciones que parecen muy lejanas en el tiempo, pero 2 años no es nada. Y está bueno situarse cómo era que estábamos en aquel momento, ¿no? Porque el resultado realmente fue inesperado para muchos candidatos, desde Larreta y Grabois, porque uno sacó muy poco y uno sacó mucho más de lo que pensaba. Y bueno, el resultado de Milei, ¿no? Realmente fue sorpresivo, su 30%. Tal cual, y apareció Milei en la escena que para muchos era una sorpresa, ¿no? Otros, y me voy a incluir, lo conocemos de hace un tiempo, pero mucha gente lo conoció en ese contexto de incertidumbre y de apatía. Recordemos que el gobierno de Alberto Fernández, con Massa como presidente interino prácticamente, el superministro, la verdad que la cosa no iba muy bien en materia de inflación, sobre todo. Y un gran porcentaje del electorado confió en que Javier Milei podría resolver algunas de las cuestiones que en el 2023 se presentaron como un problema insoluble, ¿no? Así es. Pero bueno, haciendo un poco más de historia para atrás, historia nuestra, como bien dijiste, habíamos comenzado al comienzo del 23 a hacer pruebas, a grabar, a hacer lo que acá hacemos, ¿no? El análisis político. ¿Te acordás que nos juntábamos todas las semanas a ver qué había pasado, cuáles eran los temas principales, como ejercicio previo a empezar a grabar? Y ahí empezamos a grabar, a editar, a ver cómo funcionaba el tema de armar esto, ¿no? De que saliera bien, pulido. Creemos que los que nos escuchan desde el comienzo han visto una mejoría en cómo producimos los episodios y la calidad de audio, de edición y demás. Pero bueno, en aquel 15 de septiembre nos largamos, justamente después de las PASO, a comenzar a analizar tendencias, actores, cuestiones de largo plazo, teoría que explica la realidad. Y ese es el origen también de nuestro nombre, ¿no? Craft Courier. Courier como el correo, antiguamente se llamaba así a los periódicos, a la información, pero craft, ¿no? Este concepto de artesanal. Contrario a el mass media, ¿no? La información, la mediatización masiva, instantánea, veloz, rápida, todo ya, ¿no? La primicia, la locura por la primicia. Y nosotros cuando quisimos hacer esto dijimos, no, tenemos que hacerlo artesanalmente, más lento, despacio, reflexionando, pensando, viendo qué hay detrás para entender. Si uno entiende lo que hay detrás, entiende lo que viene adelante también. Y creo que fue una metodología que funcionó. Por lo menos me parece que el experimento, porque no deja de ser un experimento la gestión de Javier Milei en todo sentido, pero también para nosotros, porque fue el evento que nos tocó, entre comillas, cubrir, por así decirlo, pero en el contexto en el cual surgimos y demás, me parece que funcionó. Y de hecho, en este episodio vamos a ver un poco eso de tendencias que continuaron por el camino que marcamos o que creíamos que era el posible. Obviamente que en varios nos hemos equivocado, eso está más que claro, pero en varios acertamos también, ¿no? Y esa va a ser la idea de este episodio, ir repasando algunas de esas tendencias que marcamos desde el comienzo
que veíamos que podían pasar, pero no como futurología, sino justamente como tendencias. En la política hay cosas que permanecen en el tiempo. El gran Rosendo Fraga siempre dice que la gente puede cambiar de ideología, puede cambiar de partido, pero no puede cambiar de las formas y de la actitud que toma, ¿no? Ejemplo, Néstor Kirchner siempre era redoblar la apuesta. Y bueno, nunca cambió de eso. Primero era menemista, después fue de las madres de Plaza de Mayo, pero siempre tuvo esa actitud, ¿no? Y bueno, son tendencias que permanecen. Si uno entiende esas y las ve bien, puede interpretar qué es lo que puede llegar a pasar. Y eso fue lo que hemos intentado hacer estos 2 años. Y vamos a repasar algunas de esas. No para hacer autobombo, sino para ver justamente qué pasó. Creemos que este podcast es un gran testigo de este momento histórico, ¿no? Quien los escuche los episodios el día de mañana va a poder, creemos nosotros, entender lo que ha estado pasando en este momento. Y una de las cosas que decíamos en el comienzo era que iba a ser interesante este tiempo. Eso creemos que al menos en esa le hemos pegado. Ha sido interesante, ha tenido de todo estos 2 años. Sí, e incluso creo que los tiempos que se vienen van a seguir siendo interesantes. A diferencia de, por ejemplo, 2022, que no hacíamos podcast, pero sí hacíamos una especie de análisis, nos juntábamos toda la semana como para ir manejando o teniendo en mano una cierta gimnasia. Y hubo semanas donde no pasaba nada y era muy difícil mantener ciertos temas. Íbamos aprendiendo también, porque ninguno de los dos se dedica en esto del manejo de información y de la destilación de la información. Pero desde que asumió Javier Milei no hubo una semana en donde no haya algo para hablar, opinar, pensar, reflexionar. Desde aquel episodio, creo que fue quinto, sexto, uno de los primeros, en que marcábamos como título A contramano a la Casa Rosada, por el hecho de que asumió y tomó Avenida de Mayo contramano. Bueno, ha pasado de todo, ¿no? Para adelante, para atrás, de todo. Sí, tal cual. Y vamos a enumerar luego otras cosas mucho más específicas en base a esto que justo grafican esto de ir en contramano. Pero también habíamos dicho de que a pesar de que sea muy interesante, también iba a ser muy duro por el lugar en donde nos iba a tocar ver esta realidad, que es Argentina, porque Así es. básicamente estamos arriba del mismo barco. Y esto también lo quiero enganchar con algo, porque sobre todo al principio, cuando había una euforia detrás de Javier Milei, porque hoy es muy fácil pegarle. El otro día hablando con una persona, entre paréntesis, fechado en el 2021, hay un artículo con mi apellido pegándole a Javier Milei. Y lo digo bien, nunca hubo un problema con él como persona, sino respecto de sus ideas y de cómo era con sus formas. Era muy difícil pegarle en el 2021, ¿no? Sobre todo en redes. Bueno, varios me habían deseado que pase para el otro lado. Hoy es fácil, hoy te aplauden si le pegas a Javier Milei. Bueno, en base a eso, nunca fue con un acto destituyente o golpista como quizás algunos pueden haber creído al inicio del 2024, que fue el primer año de Javier Milei, sino justamente para marcar como base de si seguís por este camino la podés chocar, más como consejo, como advertencia, digamos como advertencia, porque tampoco es que Javier Milei nos escucha, por lo tanto no sería un consejo, o creemos que no nos escucha. Pero sí como una cuestión de, ojo, de seguir por este camino porque me parece que no es el indicado. Y bueno, llegamos a esta situación, es decir, me parece que no le erramos, ¿no? Además que hemos marcado aciertos, todos los que han tenido los hemos siempre marcado, con lo cual una tendencia que hemos marcado nosotros es que hemos tratado de ser lo más objetivos posibles. Incluso algunos oyentes que nos hemos encontrado a hablar y demás, muchas veces comentan, no aquellos que nos conocen personalmente, sino que nos conocen solo por el podcast, no sabemos de qué lado están, o sea, a favor de quién están. Y bueno, estamos a favor de buscar la verdad en las cosas, ¿no? Esto de las cosas que están detrás, para entender lo que viene por delante. Una de esas cosas que marcamos al comienzo era que él podía tomar dos cualidades. O ser un estadista, un hombre político, o ser un showman. Yo a finales del 23, ahí como estaba asumiendo recién los primeros días, yo me inclinaba por lo del showman y no tanto por el hombre político.
Recuerdo que en aquel momento había algunos que decían, no, es un estadista, llegó un hombre de Estado, un hombre iluminado. Y yo decía, me parece que va a ser más showman, que le va a ganar lo del showman, ¿no? Tuvo algunos episodios en los cuales parecía que jugaba en primera a la política, pero claramente fue un showman. Y es un showman, ¿no? Que es lo que... Y él mismo lo declara, no le gusta la política, le gusta más ir a recibir premios al extranjero que dedicarse a bajar al barro de la política, ¿no? Y bueno, creo que esa fue una tendencia que hemos visto y que hemos marcado de más showman que hombre político. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que justamente espacios de la centro derecha argentina, que quedaron disgregados luego de lo que se conoció como Juntos por el Cambio, intentaron reconstruir una especie de hombre de Estado, de político. Pienso en la ley Bases, ¿no? Toda esa fuerza que dijeron, vamos a darle la mano, lo vamos a ayudar. Realmente creo que el electorado está encolumnado detrás de la figura de Javier Milei y le dieron el apoyo. Luego Javier Milei dijo, bueno, hasta acá, quiero ir a recibir premios, ¿no? Un poco así. Realmente sí, le ganó su faceta de showman, que creo que era la única, que la otra fue una especie de construcción de los que tenía al lado, que pienso, no sé, en las milanesas de Mauricio Macri, como para poner una anécdota, Sí, buen y que punto. luego no se materializó. El siguiente punto que marcamos era que el principal enemigo del gobierno iba a ser sí mismo. Y ejemplificábamos con ese dicho que tuvo al comienzo del gobierno, creo que fue a comienzos del 24, Miguel Ángel Piqueto en la Cámara diciendo, che, las que van afuera no la metan adentro, déjenlas que salgan solas, ¿no? Y lo hemos comentado muchas veces y bueno, hoy podemos decir que claramente el peor enemigo que ha tenido el gobierno es sí mismo, ¿no? Y los errores autoinfligidos que ha cometido, en especial en los últimos meses. 100% de acuerdo. De hecho, hay una frase de Carrió, que seguramente sea del 2024, en el cual dice, no hay que hacer mucho ruido como oposición a Javier Milei, porque él mismo es su oposición. Entonces dejemos que se desarrolle ese conflicto que tiene el mismo gobierno consigo mismo, y luego de eso sí, vamos a buscar una especie de alternativa o de solución política, de la cual quizás podemos hablar un poco al final. Pero, ¿por qué decimos de que es enemigo de sí mismo? Bueno, primero, cómo se autopercibió cuando llegan al poder o cuando ganaron las elecciones, ya en ciertos vocabularios, por ejemplo, el de tabula rasa, ¿no? Ese concepto de tabula rasa, que es un concepto de revolución. O sea, mucho en las revoluciones se usaba esa idea de tabula rasa, de borremos todo lo del pasado y vayamos juntos para adelante. Y el problema que tienen las revoluciones es con las instituciones. Y generalmente, si no siempre, las revoluciones que, entre comillas, son exitosas, son aquellas revoluciones que se institucionalizan y siempre se institucionalizan de una manera mucho más agresiva de lo que había antes. Napoleón, la Unión Soviética, si uno quiere también puede tomar el fascismo y el nazismo como dos revoluciones, el peronismo también como revolución, la revolución cubana, todas las revoluciones que hubo se tuvieron que institucionalizar y nunca se pudieron despegar de su antiguo régimen, como es el vocabulario que generalmente usan, que de hecho este gobierno usó. Por lo tanto, lograr que conviva ese aspecto revolucionario de la libertad avanza dentro de un marco democrático, republicano y liberal es muy difícil. O muere la revolución o mueren las instituciones democráticas, republicanas y liberales. Hasta ahora esas instituciones se mantienen y justamente tienen ese problema de qué hacemos con este aspecto revolucionario, que explica en gran parte todos los desaciertos, sobre todo en materia legislativa. Y esto lo quiero enganchar con una idea más bien esquemática, que es la idea de que si este gobierno llegó con 10 puntos y con una fuerza muy pequeña en ambas cámaras, que es un poco el poder de fuego que tiene cada partido político, y no quieras hacer las 10, hace 2, hace 3 e intenta meter en la mesa a otras fuerzas porque vas a necesitar sacar leyes. Y de hecho a la ley Bases le resultó esa lógica. Luego se dedicó a pelearse con todo el mundo y mantener esos 10 principios que querían cumplir. Llegamos a 2 años
y no pudieron cumplir ninguno de esos 10 principios, excepto el tema de inflación, pero para el tema de inflación no necesariamente necesitaba el acuerdo del Congreso, más allá de que si lo hubiera institucionalizado sería mucho mejor. Hoy estamos ante la situación de que si el dólar se dispara, volvemos al tiempo hacia atrás y todo lo que pasó en el medio ya no valió la pena, que es el gran problema que tiene la Argentina en gobiernos donde aplican ajustes para reacomodar un poco la macroeconomía. Vos haces referencia a los 10 puntos del Pacto de Mayo. Cualquiera. 10 puntos en los cuales ahora se me viene a la cabeza de materia de inversión, en materia laboral, en materia impositiva, incluso de esas cuestiones medias fantásticas como la de los vouchers de educación. Bueno, cualquiera de esas ideas que iban circulando y que movilizaban mucho el electorado libertario, no las pudieron cumplir y ni siquiera se pudieron poner en discusión porque no tenían fuerza para hacerlo. Y ni siquiera se encargaron de tener esa fuerza. Te pongo otra, la dolarización. La dolarización, ahí tenés otro caso que también había sido una de las grandes promesas y se veía que muchos votaban porque decían voy a cobrar en dólares, ¿no? Como que si eso, no sé, te haría rico de la noche a la mañana porque podés cobrar en dólares pero podés seguir siendo pobre igual. no, no te garantiza nada cobrar en dólares. Y realmente ahí se convirtió en un enemigo de sí mismo, porque tenés que respetar las instituciones o las reglas de juego si es que querés mantenerlas. Y es muy difícil mantener ese corazón revolucionario de tenemos que dar vuelta al país y tenemos que refundar la Argentina porque los últimos 120 años fueron un desastre. Es una pena, está a tiempo todavía el gobierno, eso siempre, no es que se le terminó el combustible, para nada, siempre está a tiempo de pegar el volantazo, pero sí queríamos remarcar que durante estos 2 años insistimos en esta situación de que el gobierno necesita crear poder, fabricar poder, necesita tener fuerza, ir por esa fuerza para sacar leyes, para hacer reformas, que son las que Argentina necesita. La ley bases puede quedar muy chiquita y lo demuestra el RIGI o RIGI. Creo que en uno de los últimos informes lo único que llegó fueron algo así como 8.000 millones de dólares cuando se esperaban que sea 50.000 millones de dólares. Bueno, ¿por qué? Porque no hiciste nada de los otros pasos que te pedía ese mercado sin cara, que también no deja de ser cualquiera que nos esté escuchando, que tiene, no sé, algo de ahorro en dólares y los tiene en el colchón y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo saco? ¿Compro el auto? No sé qué hacer. Y realmente, ¿vale la pena invertir en Argentina en esta situación? Sí, los costos laborales son tales, sí, los impuestos son tales. Hubo otro problema, que el gobierno se desentendió totalmente. Si las rutas están destrozadas, ¿cómo hago para bajar el costo de lo que produzco? Bueno, es imposible. Sale más barato traer de China. Y ahí traigo otro punto que hemos mencionado muchísimas veces, y es la falta de programa, de un programa de gobierno. Porque esos puntos que vos decís, la dolarización, la inserción en el mundo, vamos a mirar a Occidente, y otros como fantásticos, dijiste vos, ¿no? Que algunos de esos los plasmaron en el Pacto de Mayo, por eso yo te hacía referencia a eso. No hay un programa detrás que te explique cómo lo van a lograr. Vuelvo al caso de la dolarización, porque me parece que es bien elocuente. Mucha gente, creemos nosotros, por interpretación, que ha votado por eso. Él decía que tenía 3, 4 programas distintos de dolarización para aplicar, pero nunca los hizo públicos, ¿no? Nunca. De hecho, está el caso del plan que tenía Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, que los citaba entre los que él se tenía como posibles, e incluso Emilio Campo iba a ser quien iba a hacer la dolarización. Bueno, nunca llegó eso, ¿no? Ni ellos, ni el programa, ni nada. Pero era, bueno, es el libro que tienen escrito ellos. No era parte del programa, porque no había programa de gobierno, que hemos muchas veces dicho, ¿no? Un gobierno o un partido político que se presenta a elecciones tiene un programa donde dice cómo va a hacer lo que quiere hacer. Hay ideas fuerza que en la comunicación política se elaboran y se arman, cómo haces para convencer a tu electorado de todo lo que vos decís que es lo que quiere escuchar, sin inventar nada. Vamos a suponer que todo es genuino. Bueno, pero detrás tiene que haber una explicación de cómo llegás a eso. Y es una cosa que marcamos al principio que no había,
y sigue sin haber. Totalmente. Otro ejemplo es Sturzenegger, ¿no? Las hojas que le había presentado de la reforma del DNU eran las mismas que iba a aplicar si ganaba Bullrich. No es Sí, que vino de la fila de la Libertad Avanza o del proyecto libertario, como quiera llamárselo, ¿no? Y justamente es esto de la revolución. Son 10 consignas, llenarlas con lo que quieras. Es ese aspecto revolucionario que en este gobierno está muy presente, también de una manera bastante que mama mucho de películas, ¿no? Más que de ideologías o algo por el estilo, es muy fantasioso todo, la figura de Santiago Caputo y demás. El mismo Milei, ¿no? el León. El León, todo es todo muy, muy raro, pero bueno, fue este experimento que se llevó a cabo y que realmente se convirtió en su propio enemigo. Y otro punto que hemos marcado muchísimo, al comienzo en especial, era que eran muy buenos en esto de la comunicación, porque hay que reconocerles que eran muy buenos. Y digo eran porque hace ya varios meses que empezamos, en particular desde el caso Libra, empezamos a marcar que habían perdido la iniciativa en la agenda. Hasta el caso Libra tenían un dominio de la agenda. El tema que ellos proponían era el tema que se trataba. No importara qué decían los demás, si ellos decían A, se hablaba de A. Decían W, se hablaba de W. Y esto del león, ¿no? De la cosa cinematográfica, los memes que hacían, los videos que hacían, ¿no? Las imágenes que creaban con inteligencia artificial para cualquier evento pequeño o grande que hubiera, era de lo que se hablaba, era lo que giraba en las redes y tenían un dominio casi absoluto de la agenda pública. Libra les pegó eh, en la línea de flotación y desde ahí empezaron a perder cada vez más el dominio sobre la agenda y hoy claramente, hasta lo podemos ver con los vetos en el Congreso, que tiene otra explicación que ahora vamos a pasar a explicar, pero que hoy son lo que sale en los medios son los fracasos del gobierno en cuanto a los vetos y a la cuestión legislativa, ¿no? Y eso copa la agenda y aparece uno nuevo y otro y otro y otro proyecto de la oposición. Han perdido la agenda, ¿no? Que era una tendencia que tenían muy marcada al comienzo. Sí, siempre fueron noticias divertidas y buenas y se vienen los mejores años de la Argentina. Más allá de que ya habían algunas cosas que nosotros señalábamos en materia económica que se venían que venía asomando, ¿no? La recesión del 2024, una recuperación muy floja, que fue más que nada un rebote, luego este año otro estancamiento más. Y es como decís, hoy cualquiera entra a un diario y hay dos grandes temas. Por un lado, la cuestión legislativa, como marcas, y por el otro, los casos de pseudo corrupción o u opacos, como diría Carlos Pani, ¿no? Sí, Son esos dudas, dos. al menos sembrando dudas. Totalmente, y si uno va y ya se mete en los comentarios el concepto del 3% y ya se transforma en un símbolo, y ya se convierte en una especie de vocabulario de que quizás te molesta algo del gobierno, ya sea cualquier cosa, porque se dedicaron a buscar enemigos en todos lados, hasta donde no lo sabía, desde personas con discapacidades hasta médicos eh, del Garrahan, universidades, cualquier grupo de personas los agarraron como enemigos y el símbolo es el 3 con la mano, ¿no? Es como un símbolo ya de enfrentamiento eh, ante el gobierno. Y ahí creo que esto das el pie para mencionar dos puntos que hemos marcado a lo largo de estos 2 años. El primero es el tema de cómo el gobierno mostraba esto de la panacea que estamos viviendo y que íbamos a vivir, y que nosotros mencionábamos, bueno, hay datos muy buenos, realmente la baja de inflación es real y es buenísima, pues no podemos vivir con inflación todo el tiempo, es imposible, y esos niveles menos todavía, Los y es algo depósitos que en dólares del sector privado. tal cual, y la vuelta del crédito, y etcétera, pero también marcábamos que eh, Argentina no estaba recuperándose como pedo de buzo, en palabras del presidente, ¿no? Y que tampoco iba a ser un rebote en B corta. Durante el 2024 mencionamos muchos datos oficiales,
o de CAME y otras organizaciones, que la recuperación era más bien tipo W al comienzo y después terminó siendo un serrucho que se aplanó al final, ¿no? Pequeñas subas, otras caídas, subas, caídas, nunca un crecimiento constante y sostenido. Puede ser que algunos números, incluso el gobierno mencionó varias veces, en el primer semestre hemos crecido un X%, pero claro, eso es porque algunos sectores han crecido. Pero si uno mira adentro, hay muchos sectores que caen. Entonces, al final la película, bueno, algunos beneficia y otros no, y no es no es algo generalizado la recuperación. Al contrario, es más bien como un serrucho. Algo crece, algo baja, algo crece, algo baja. Y esa es una tendencia que dijimos en su momento, que este modelo más parecido al de los 90 que a otra cosa, tenía ese final, ¿no? Donde la desocupación empezaba a crecer, y empieza a crecer, y la actividad económica o la recuperación de la actividad económica no alcanza a suplir los puestos que se pierden por el tipo de conformación de la economía. Recuerdo 3 invitados en particular, de Privitelio, Horacio Righi y Nacho López, los 3 separadamente, mencionaban que Argentina, con un modelo como este, terminaría pareciéndose más a Perú que a un país típico europeo, ¿no? En donde hay una macro muy ordenada, pero mucha pobreza y unos cuantos ricos, ¿no? Y sin creación de puestos de trabajo, ¿no? Sino todo muy estable, eh, pero bueno, todos sabemos los problemas que tiene Perú, políticos y sociales, ¿no? Más allá de una macro ordenada. Y bueno, parece que tenían razón los 3 invitados, ¿no? En algunos aspectos. Y nosotros hemos mencionado también esto de que se parecía más a los 90. Recuerdo un episodio, creo que fue de este año, que se titula directamente así, ¿no? Volvimos a los 90, creo. Volvimos a los 90, exactamente. Y la segunda, paréntesis, a veces hay que, cuando uno dice, tengo 2 cosas para decir, hay que acordarse bien de la segunda, pero me acuerdo bien de la segunda, porque hemos preparado este episodio. La segunda es este concepto de amigo y enemigo. De hecho, hace muy poco hicimos un episodio con Germán Schoenfeld hablando justamente de que la política no es amigo y enemigo, es amigo-amigo. Pero marcamos en estos 2 años cómo toda la clase política, y acá no se salva a nadie, aman el concepto de amigo y enemigo. Todos se referencian más en su enemigo que en sí mismo. De hecho, lo dijimos con Sami Olmedo el episodio anterior, ¿no? La campaña era eh, paremos a Milei, y de otro lado era kirchnerismo nunca más. Pero no vamos a hacer X, Y y Z nosotros porque tenemos este proyecto, ¿no? Era en contra. Y estos 2 años eso se ha visto en toda la clase dirigente, amigo-enemigo, ¿no? El kirchnerismo desde el día 1 no paró, bueno, ellos lo hacen desde siempre, toda la vida hicieron amigo-enemigo, pero con Milei era el gran enemigo, ¿no? El que te iba a quitar, que te iban a quitar derechos. Ya lo decían incluso de Juntos por el Cambio, porque pensaban que iba a ganar Juntos por el Cambio, ¿no? Vienen a quitarte derechos. Ganó Milei, él es el que te va a quitar derechos, ¿no? Cambia el personaje, pero no cambia el discurso. Sí, vos te reís, pero es para llorar más que para reírse. Y el gobierno ha utilizado también esa visión de amigo y enemigo. Y algo que marcamos muchísimo, en especial en el 24, porque ya lo estábamos viendo para las elecciones de este año, para el proceso electoral más bien, era, ahí sí aconsejábamos, no caigan en esa, que Macri ya lo había hecho, levantar al kirchnerismo. Tratemos de recordar, ¿no? 2015, 16, 17, el gobierno de Macri tenía a todos pidiéndole, por favor, haceme tuyo. El acto de Moyano inaugurando el monumento de Perón junto con Macri, todos querían ser amigos de Macri, todos querían ser amigos de Macri, y Macri... De hecho, Pérsico tenía mejor relación con Carolina Stanley que con el Ministerio de Desarrollo de Y Cristina. Alicia Kirchner, tal cual, y Grabois también, Grabois creció a la sombra del dinero que le daba Carolina Stanley del Ministerio de Desarrollo Social, sin ninguna duda, gran aporte que haces.
y, y levantó al kirchnerismo, levantó a Cristina, la puso de enemiga porque creían que eso les iba a dar un mejor rédito político. Y es verdad que en el 2017 ganaron las elecciones ahí muy finito, no fue una contundente victoria, pero Esteban Burrich ganó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, con lo cual creyeron que tenían que seguir redoblando la apuesta sobre ese punto, y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Y este gobierno decíamos, no hagan lo mismo, no jueguen con eso, no es bueno, construyan a partir de una idea, de un proyecto. Otra vez volvimos al amigo y enemigo, y bueno, el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, como dijimos hace un rato, no tiene una única explicación, pero esta es una de ellas, ¿no? Además de la situación económica y otros puntos, ¿no? Veremos qué pasa ahora dentro de un mes en las elecciones nacionales de octubre, pero claramente la política amigo-enemigo es una tendencia que viene desde el principio y lamentablemente va a seguir en todos los actores políticos tradicionales. En base a lo primero que habías mencionado, de la cuestión de estamos en una economía desigual, ¿no? De que hay sectores que crecen y otros que no. Creo que está muy bien que esos sectores crezcan. Me parece que Argentina necesita desarrollarse ahí, porque si no se desarrolla ahí tampoco va a poder desarrollar en el futuro otros sectores de la economía. También creo que eso es una tendencia que esté Javier Milei o cualquier cosa sentado en el sillón de Rivadavia iba a surgir, pero creo que la figura de Javier Milei ayudó un poco, colaboró, más que nada por su exageración en base al mercado, etcétera, etcétera, y que también los cambios positivos en materia macroeconómica ayudaron a esos sectores. Pero también hay que relativizarlo, porque no es que hubo una lluvia de inversiones o algo por el estilo, y siempre cuando uno escuchaba ciertos comunicadores que tienen relación con sectores de energéticos de empresas grandes que siempre dicen, bueno, tenemos que esperar a ver cómo les va en el Congreso, qué voluntades van a juntar y demás, bueno, no los escucharon, se dedicaron a hacer otras cosas. Eso por un lado. Así que lamentablemente estamos más cerca de Perú que de Australia. Y el segundo punto, en cuestiones de la lógica de amigo-enemigo, realmente es un paraguas que sí corta a todos o cubre a todos los partidos políticos de la Argentina actualmente. Se ha dejado de hablar de ideas, más allá de que hay algunas personas en particular que lo hagan. En cuestión de partido político son pocos, quizás porque es más fácil hablar del otro en cuestiones de costos que hablar de ideas, pero bueno, si los partidos políticos no proponen, si ellos no dan la oferta, ¿qué podemos esperar de otro lado? Es decir, no va a llover del cielo un libro con las ideas y se nos va a presentar. Y yo creo que por lo menos Javier Milei, en tanto Javier Milei, tenía la posibilidad de comunicar ciertas ideas, sobre todo por su figura de líder carismático que va a solucionar los problemas de la Argentina. Yo creo que él tenía esa potencia de desarrollar ciertas ideas y creo que la desaprovechó. De hecho, en Focus Group y demás, nos lo comentaba Samantha en los 2 episodios que ella estuvo, al comienzo era el maestro, el que sabe cómo solucionar los problemas, el que tiene la solución para la Argentina, en su carpetita, con la que iba siempre a todos lados, ¿no? Ahí está la solución de la Argentina. Y bueno, tenía ese aura, ¿no? De él sabe cómo solucionar los problemas. Tal cual, que yo creo que lo sigue teniendo en esos sectores más fieles, por así decirlo. El problema es que uno no gobierna solo con los fieles, gobierna con todo el resto. Si al resto, ese porcentaje que te votó en el balotaje, no le tirás un centro, y bueno, difícilmente vaya a cabecear la pelota. Y creo que, insisto en esta idea, ¿no? De que este gobierno se centró en su 30% convulsionado y que encima de ese 30% no es que ese 30 hoy lo sigue bancando a muerte. Recordemos que la batalla cultural a la cual se embanderó Javier Milei no es muy representativa si vemos partidos políticos en elecciones anteriores, ¿no? Recordémonos. Bueno, nos en elecciones, incluso en algunos lugares sacó menos de la izquierda, así que Sí. tan representativa no es esa batalla cultural. Y se ganó enemigos por todos lados,
y encima jugando con esta lógica de amigo-enemigo, porque ya pasó a ser Cuca cualquier cosa, ¿no? Y como para cerrar este punto, creo que es muy interesante analizar el resultado que tuvo, por ejemplo, la ley Bases, que la hemos mencionado varias veces, porque además ocupó una parte importante su debate en estos 2 años, respecto de los vetos que han salido estos días, ¿no? Los rechazos a los vetos en el Congreso. Y cómo logró juntar adhesiones para la ley Bases, porque no la sacó con los 36, 35 que tenía propios. Ahora incluso tiene menos, porque se le han ido incluso de los propios. Sago fue el primero, pero ahora hasta Pagano se fue del bloque propio. Pero con esos 35, 36 que tenía originalmente, logró la mayoría para poder aprobar la ley Bases, apoyándose en gobernadores como Misiones, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz. Santa Cruz, Salta, ¿no? Y los legisladores de esas provincias, porque logró hacerlo. O el pacto de Mayo, que fue en julio, logró juntar a casi todos los gobernadores. Con lo cual ahí tuvo una cierta gimnasia política de convencer. El tema que pudo más esto de amigo y enemigo, y si comparamos el resultado de la ley Bases con el resultado de las leyes que luego se vetaron, y ahora con el rechazo al veto, incluso el rechazo al veto aumentó el voto a favor de la ley en contra del veto respecto de el número original que obtuvo cada una de esas leyes en su votación original hace unos meses. Con lo cual ahí vamos viendo claramente que esta política de amigo y enemigo le fue juntando más enemigos que amigos. Tal cual. Solamente para hacer una cuestión más bien institucional, recordemos que las insistencias de una ley o el rechazo a un veto vuelve a la Cámara de origen. En el caso de la emergencia pediátrica, que es como se conoce popularmente lo del Garrahan, como fue en diputados, la insistencia nace en diputados, al igual que universidades, y sabemos que es hostil la Cámara del Senado, por lo tanto va a salir sin mayores problemas. De hecho, le ha ido muy mal en el Senado al gobierno nacional. En el caso de los aportes del Tesoro Nacional, que fue la insistencia que salió hoy, cuando justamente estamos grabando, jueves 18 de septiembre, ya es una cuestión mucho más compleja y difícil para el gobierno nacional, porque esta herramienta, que son los aportes discrecionales del gobierno nacional, justamente juega con esto de, bueno, me das 2 votos en diputados o me das un voto en el Senado y te transfiero algo, ¿no? Si eso lo coparticipan, como es la ley que quiere salir en el Congreso y que luego Javier Milei vetó, ya te quedaste sin herramienta. O sea, Sí. cada vez tenés menos herramientas y los gobernadores se te van a parar y te van a decir, ¿y ahora qué? O nos sentás en la mesa o qué. Ese o qué es un gran problema que hoy se está manejando en Argentina y sin alarmar, porque esto es simplemente un análisis cuantitativo que en ciencia política en Latinoamérica se está llevando a cabo desde los 90, es que bueno, hoy los presidentes latinoamericanos no corren el riesgo de sufrir un golpe militar como en el siglo XX, sino que la mayor amenaza es un juicio político. Bueno, si vas a empezar a pelearte con todos, si no vas a lograr formar una especie de coalición dominante que te dé un horizonte de gobernabilidad, y va a llegar un momento que si seguís insistiendo en el club del helicóptero, si seguís insistiendo con que todos son cucas y que todos son enemigos, el que se va a ir de la mesa vas a ser vos. De hecho, es algo que hablamos desde el comienzo, ¿no? Hablamos del comienzo y creo que a finales del 23 ya hacíamos la cuenta de cuántos se necesitan para bloquear un posible juicio político e incluíamos este concepto en el objetivo que creíamos nosotros el gobierno tenía que trazarse o creíamos que se trazaba como resultado posible de una elección de medio término, que era lograr 85, 90 bancas. De hecho, al comienzo de este año arrancamos con un episodio diciendo, bueno, ¿de dónde va a sacar esas bancas que le faltan? Esos 60 que le faltan para llegar a los 85, 90, ¿no? Porque le permitía evitar el juicio político, tener poder gobernar por decreto y poder mantener firmes los vetos que haga a las leyes que voten por mayoría. Con lo cual es algo que también hablamos desde el comienzo,
porque el peronismo lo puso en la mesa desde el primer día, ¿no? Bueno, ganó las elecciones, pero no tiene el Congreso y le podemos hacer juicio político. No tan expresamente, pero por emisarios de tercera línea lo dejaban deslizar en streamings, radio, televisión. Uno de los ejemplos es Albistur, que en una entrevista, no recuerdo si en radio o qué, dijo este gobierno, Semana Santa, porque no se sabe en qué mes de abril cae, ¿no? Así es. Y bueno, por suerte siguió, porque acá estamos siempre por la continuidad institucional y democrática. Pero es algo que lo plantearon desde el primer día y el club del helicóptero estuvo siempre. El peronismo tuvo el helicóptero con el motor prendido desde el primer día y el objetivo de conseguir 85-90 era totalmente posible, totalmente viable, si lo analizábamos desde el año pasado o comienzos de este. Ahora, para conseguirlo, tenés que buscar tener cierta fuerza en cada una de las provincias. Recordemos que es una elección, va a ser una elección de octubre provincial, por más que sea de cargos nacionales, pero los distritos son provinciales. Ahora, en la lógica de amigo y enemigo, empezó a los pocos gobernadores con los que tenía buena relación, instalarle candidatos súper virulentos y que los atacaban de frente en los medios locales de una manera violenta. Ejemplo que siempre damos, el de Salta, ¿no? Sáenz. Bueno, y se cansan también de que sea así. Y bueno, hay que ver el resultado. Y ya hablamos en el episodio anterior. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el resultado por escaños obtenido este mes no es tan malo. Ahora, claro, vendieron la épica de borrar al kirchnerismo y entonces el resultado por porcentaje de votos se leyó muy negativamente. Entonces, lo mismo para octubre. Nuestra idea siempre de tendencia fue, bueno, ¿llegarán a los 85-90? Ese debería ser un objetivo realizable y con el que el gobierno debería sentirse victorioso, habiendo arrancado con 30 y que hace 2 años tenían 2, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a haber que ver cuál es la lectura que ellos hacen o que se hace en la opinión pública con el resultado. ¿Se va a ver bancas o se va a ver porcentaje? Tal vez por porcentaje no les vaya tan bien, pero por bancas sí. Ahora, si no logran tener una narrativa convincente, de que en realidad lo que buscan son bancas, para evitar el juicio político, los vetos, y que les volteen los decretos, bueno, falta poco para poder verlo. Creo por lo menos personalmente de que no le va a ir tan mal en las elecciones de octubre, que quizás no llegue a 80, 85, 90, pero va a estar ahí arañando, por lo tanto la situación ya no va a ser tan alarmante, pero espero de que aprovechen esa distancia pequeña para llegar a ese número y que no sigan en la misma lógica de seguir acelerando. Creo que un buen punto del entramado institucional argentino es que justamente ese barco que se venía en el 2023 en diciembre, ahora ya pasa a ser un bote. Pero bueno, construyamos el barco entre todos, no en un bote donde se salvan 10 personas, ¿no? Creo que ese debería ser la voluntad de este gobierno que hasta ahora no la estaría demostrando, pero está a tiempo. E insisto en eso de que está a tiempo de hacerlo y ojalá que lo haga. Así es. Ahora, en ese sentido de los gobernadores ya no están en la mesa porque no los querés invitar o porque no están dispuestos a sentarse porque todo lo que le prometiste antes no se lo cumpliste. Y en esa pregunta de ¿quién se va de la mesa? ¿Nos vamos nosotros o te vas vos? Los gobernadores también tienen que tener en la cabeza de, bueno, ¿quién se viene? Y sabemos de quién tiene ganas de venirse y que institucionalmente está muy cerca de hacerlo. Sí. Ojo con la idea de Victoria Villarruel y un gobierno de unidad nacional, porque Victoria Villarruel paradójicamente se encargó de hacer todo lo que debería haber hecho este gobierno. Hablar con todos los espacios, juntar voluntad política, acercarse a cada uno, hacer política básicamente. Después, A Mayans le dijo que estaba cerca de llevar la ficha para que se afile al peronismo. entonces, si hay una persona que en vez de viajar a recibir premios fue a cada acto en provincias y se sacaba una foto con un gobernador y firmaba algo con un gobernador que no sirve para nada, pero tiene la foto, y es como una especie de teléfono en el cual los gobernadores dicen, bueno, ¿sabes qué? Te vas a tener que ir de la mesa, y después cuando buscan en la agenda de WhatsApp,
En el grupo de los 23, 24, pues no sé si están todos, Están todos, así son 23 más uno. que están todos en WhatsApp, bueno, puede ser que se agreguen a uno más o a una más en este caso. El gobierno está a tiempo de justamente evitar esa situación, que obviamente sería catastrófico, un juicio político en la situación estructural económica en la cual está Argentina ya hace 14 años por lo menos. Y como para ir cerrando, dos temas que creo que tienen mucha actualidad, pero que se veía una tendencia desde el comienzo. Uno es el concepto de la vaca atada, ¿no? Que el gobierno desde el día uno creía que tenía la vaca atada y que no podía tener errores porque era el mejor gobierno de la historia, el mejor ministro de la historia. Y es una tendencia que se ve desde el comienzo, ¿no? Esto que dije, que Rosendo Fraga menciona, que la gente no cambia de actitud. Bueno, eh, la tuvieron siempre esa actitud. Creo que el ejemplo más reciente es comprar campeón, ¿no? Comprar campeón y los campeones compraron. Entonces, tal vez sería bueno cambiar de actitud, aunque Rosendo diga que no lo hace la gente, diga, y bajar dos cambios, ver qué se puede solucionar. Herramientas tienen, es algo que también siempre dijimos, tienen herramientas. Por eso dije, están a tiempo, están recontra a tiempo, tienen un montón de herramientas, incluso para solucionar estos problemas económicos que vemos estos días, ¿no? De la suba del dólar, la suba del riesgo país. Tienen un montón de herramientas para poder hacerlo, pero la actitud de la vaca atada de comprar campeón no es la que mejor colabora a que eso se logre. Y es algo que viene desde el comienzo, lamentablemente. Tal cual, hoy los campeones te están diciendo, bueno, el esquema de bandas me parece que ya quedó medio vetusto y es un gran problema de si salís del esquema antes o después de las elecciones para el gobierno mismo, ¿no? Problema porque pues, si salís del esquema, al menos hay dos alternativas y ninguna de las dos son muy bonitas. O devaluás, que ya sabemos qué pasa, devaluar antes de unas elecciones y bueno, no te va muy bien en los resultados. La otra es volver hacia atrás. Nadie quiere volver al CEP. No, claramente no. Por lo tanto, están en una situación bastante límite y son justamente los campeones los que le bajaron el pulgar, porque puede ser que en la calle hoy el gobierno siga en esa situación nebulosa de, bueno, no sé muy bien qué es lo que está sucediendo, no sé muy bien si mis problemas se deben al masismo del 2023 o al masismo austríaco del 2025. No, todavía no lo logro dimensionar muy bien, además no hay alternativa porque de hecho no hay alternativa, ningún espacio político está emergiendo un liderazgo que logre canalizar las demandas del electorado. Por eso también muchos ven esta cuestión institucional de Victoria Villarroel, ¿no? A falta de un liderazgo, pues si vos decís, bueno, hay algo del otro lado y está medio formado, esperamos hasta el 2027 y decimos, bueno, no va a ser tu posibilidad, sino que se la damos al otro, como fue en el 2023, ¿no? Claro, tal cual. No está sucediendo eso y es un gran problema. Los campeones, en definitiva, compraron. Vamos a ver cómo sale el mejor ministro de la historia luego de esto. En el día de hoy, del Banco Central, que vendió casi 380 millones de dólares para mantener el techo de la banda. En un solo día. En un solo día, probablemente el FMI en un momento le diga, bueno, basta, porque el riesgo país va a volar por los aires y cada vez va más parecido a ser Venezuela en cuestión financiera. No sé si Venezuela, pero por lo menos la Argentina de Macri, tal vez sí. En el cual estaba también el mismo ministro mejor de la historia. Exactamente. Y por último, algo que tiene mucha actualidad, pero que mencionamos en algún momento y que veíamos y charlábamos mucho en off, Agustín y yo, era el tema de la corrupción, ¿no? Lo mencionamos recién con el 3% y esa opacidad que empezó a aparecer respecto a algunos personajes dentro del gobierno. Y, y hablábamos mucho con Agustín cómo este gobierno podía tener aciertos o desaciertos, pero que era probable que surgieran algunas cuestiones de corrupción, pero no sofisticadas como las del kirchnerismo, que tanto le costó a la justicia aprobar y demás, sino más bien, si pasaba algo iba a ser algo más burdo. Libra es el primer caso y abrió la puerta, ¿no? ¿Qué pasó con esto? La gente dice, pero ¿hay corrupción? ¿No hay corrupción?
se puede, no se puede. El presidente dice, no, yo lo hice como ciudadano y de buena fe. Bueno, supongamos que lo hace de buena fe, pero ¿no? Quedó ahí un halo de sospecha. La Y pregunta de bueno, Mondino. claro, la pregunta de Mondino, exactamente, en la entrevista que le hizo a Al Jazeera, ¿no? O es un estafador o es un estúpido, ¿no? Exacto. Y bueno, era canciller, ¿no? Una persona con relevancia como para atender a su comentario. Y bueno, el caso este de Andis, el 3% y todo eso, ¿no? Que nadie salió a desmentir, nadie salió a explicar. Es una operación, es el concepto que se dice. Supongamos que lo sea. Nadie sabe tampoco quién la hizo la operación, de adentro, de afuera, pero tampoco nadie salió a decir, mirá, no es esto, es mentira. Entonces, eso crea, incluso, vamos a suponer que no hay corrupción, nada. Vamos a suponer porque todos tenemos la presunción de inocencia, pero queda un halo ahí de opacidad y de duda que no le hace nada bien al gobierno y pasa por lo burdo que parece, ¿no? Incluso, che, pero así de una al 3% pedían y nadie sale a decir nada. Bueno, queda muy al descubierto, ¿no? Lamentablemente. Sí, supongamos que realmente no sea cierto y que sea totalmente honesta Karina Milei, que es quien está acusada. Bueno, en el vocabulario colectivo, es decir, en el símbolo del 3% va a continuar. O sea, ya quedó la marca que, como dijimos, quizás no es una demanda en cuestiones de corrupción, quizás es una cuestión, no sé, me quedé sin trabajo, pero el 3% es mi símbolo de expresar la bronca que tengo o lo que sea. Bueno, podrían haberlo desmentido y ese 3% quedaba totalmente olvidado, pues no, e incluso luego de esa supuesta grabación en Casa Rosada, fueron a correr a que un juez haga una censura previa con todo lo que eso significa en materia de libertad de expresión y demás. Embarraste mal la cancha, o sea, cometiste errores no forzados sin sentido, que es otra de las características de este gobierno. Ya, volvemos al comienzo de que el peor enemigo del gobierno iba a ser el mismo gobierno, por los errores no forzados, por meter las que iban afuera adentro y por pelearse con medio mundo. Creo que hemos analizado las tendencias que planteamos a lo largo de estos 2 años. Como dijiste, en muchos nos hemos equivocado, muchos hemos acertado. El oyente fiel nuestro, que viene desde el primer día con nosotros y los que se han incorporado últimamente, creemos que pueden dar fe de lo que han escuchado estos 2 años. Si algún episodio que no han escuchado de los que mencionamos resultó interesante, vuelvan para atrás. Hay muchos muy interesantes, algunos más reflexivos, otros más de coyuntura, invitados. La verdad que estos 2 años hemos hecho de todo. Aparte no solo de cuestiones nacionales, también de cuestiones internacionales, últimamente no tanto internacionales por la coyuntura de la Argentina, pero hemos intentado cubrir lo mayor posible, ¿no? Y volveremos sobre el tema internacional siempre, porque una vez que pase la cuestión electoral, siempre hay mucho para tratar de que también nos ayuda a entender el mundo en el cual estamos insertos como país. Así es. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, síganos en caso de no seguirnos, compártanlo con sus amigos, familiares, allegados, compañeros de trabajo, lo que sea. Recuerden que también estamos en YouTube, por lo tanto pueden buscarnos por esa plataforma si es que nos escuchan solo en Spotify. Y eso es todo, los esperamos la semana que viene en una Argentina en la cual en 20 días parece que cambia todo, en 20 años seguimos en la misma. Ojalá que en algún momento demos la vuelta, ¿no? Sí, que no sean 540 grados, sino que una vuelta un poco más suave. Por favor, un Hasta la abrazo próxima. y los esperamos la próxima semana. Chao.